Granjero millonario busca empleada y encuentra una esposa que nadie podría imaginar. En una remota granja de México, donde el viento acaricia las vastas extensiones de maíz y los girasoles se alzan como gigantes dorados, Alejandro Serrano, un hombre de pocas palabras y un mundo de secretos, se encontraba atrapado en una red de trabajo interminable. Su fortuna, construida sobre décadas de contadas cosechas y un sólido negocio agrícola, comenzaba a pesarle. La soledad lo asfixiaba. Alguna vez soñó con ser un gran empresario, pero ahora solo era un prisionero del deber. Hasta que un día, un periódico local publicó un singular anuncio: granjero millonario busca empleada y encuentra una esposa que nadie podría imaginar. Despertó curiosidad. En un abrir y cerrar de ojos, las solicitudes fluyeron como las lluvias en septiembre. Pero fue Luisa, una mujer de apariencia frágil y misteriosa, con ojos que parecían guardar antiguas tormentas, quien llamó la atención de Alejandro. Su currículum hablaba de un pasado enigmático, una vida llena de tropiezos que había decidido remediar a base de agroecología y sostenibilidad. Sus manos, que parecían delicadas, poseían un talento raro para hacer florecer lo que todos consideraban marchito. La granja, antes un simple negocio, comenzó a transformarse bajo la visión colorida y natural de Luisa. Las hileras de vegetales, relegadas a un segundo plano, cobraron una nueva vida. Con cada árbol que plantaba, cada semilla que sembraba, brotaba también una conexión entre ellos. Encuentros furtivos tras la segura corona de girasoles los unían. Alejandro, con su voz temblorosa, la presentaba al vasto mundo agrícola que él seguía viendo con escepticismo. Luisa, con su risa contagiosa, aparecía como un destello de luz entre las sombras del pasado de Alejandro. Pero la calma se tornó tempestad. Ecos del pasado resonaban con fuerza cuando alguien del vecindario comenzó a recordar historias oscuras sobre la familia Serrano. La riqueza de Alejandro, modelada con esmero, arrojaba sombras sobre su legado. Un viejo amigo, ahora convertido en un enemigo, reveló que la fortuna de los Serrano provenía de tratos turbios con el cártel local. El aire se secó. Luisa, atrapada entre su propio pasado y la cruenta verdad de Alejandro, enfrentó un dilema moral. Podría amar a un hombre cuyo destino se entrelazaba con uno tan peligroso. Sus manos temblaban mientras sostenía la cosecha recogida, la opresión en su pecho la asfixiaba. Una noche, ante el estruendo de las estrellas en un cielo despejado, la tensión se hizo insostenible. Cuerpos y sombras se dibujaron en la ventana del granero, un rumor en el aire reveló el avance sutil de enemigos, como fangosos en buscas expectantes. La paz que habían construido se tambaleaba en la cuerda floja. La granja, símbolo de su unión, se convirtió en un campo de batalla para corazones heridos. El amor sería suficiente para deshilar la maraña de secretos. ¿Hasta dónde llegarían para enfrentarse a la sombra de la traición antes de que ésta los consumiera por completo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La calma se hizo pesada en el aire, la tensión era casi palpable. El granero, que antes había sido el refugio de sus sueños, ahora se sentía como una trampa. Las sombras danzaban inquietas, y la ansiedad se arrastraba en forma de gritos ahogados dentro de los pechos de Alejandro y Luisa. Pero justo cuando creían que podían enfrentar cualquier tormenta juntos, la tierra tembló bajo sus pies. Un alboroto se escuchó en el camino de tierra que conducía a la granja. Alejandro y Luisa intercambiaron miradas nerviosas. ¿Quién podría ser? El sonido crecía, un motor retumbante se acercaba. De repente, una camioneta oxidada giró en la entrada, levantando polvo a su paso. Un par de hombres robustos salieron, con objetos brillantes en las manos. Alejandro contuvo el aliento, su corazón latía con fuerza en su pecho. «Mira, no quiero problemas», dijo Alejandro, tratando de sonar firme. Sin embargo, su voz temblaba. Los hombres avanzaron, y el primero, con cicatrices en la cara que contaban historias de peleas pasadas, sonrió de forma amenazadora. «Vimos tu anuncio, granjero. Nos han dicho que tienes algo que nos pertenece». El aire se volvió tan espeso que Luisa sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué era lo que podían querer? La preocupación invadió su mente como un fuego voraz. Alejandro, inmóvil, sabía que sus dudas no eran solo de ella, sino también de su propia historia.
Escuchen todo esto, intentó defenderse, pero fue interrumpido. El hombre de las cicatrices levantó una mano y el silencio cayó. Tu riqueza, Serrano, esa fortuna no ha sido bien ganada. Sabemos de dónde proviene. La suposición afilada como un cuchillo atravesó el ambiente. Luisa se estremeció. ¿Era posible que los rumores acerca de la familia de Alejandro fueran ciertos? No, no. No tengas miedo, murmuró Alejandro, buscando la mirada de Luisa, pero ella se apartó herida, y algo en su rostro le hizo sentir aún más insignificante. Pero la detonación llegó con una velocidad que ninguno vio venir. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un revólver. El papel crujió en su mano y el fuego en sus ojos ardió con venganza. Tu hermano, Alejandro, ha estado hablando. Creyó que podía escapar de lo que hiciste. El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Su hermano, todo lo que había cuidado y ocultado como un tesoro estaba por desmoronarse. La incredulidad le atravesó como una lanza. Su hermano había traicionado su confianza, su legado. No, no puede ser, gritó, pero el dolor en su pecho era profundo y negro. Luisa dio un paso atrás, horrorizada por la revelación que convertiría su amor en un campo minado. Nosotros sabemos mucho más de lo que has declarado, y eso, granjero, tendrá consecuencias. Las palabras del hombre se hundieron en su mente como una losa de piedra. Luisa sintió su mundo desmoronarse. ¿Acaso había construido su esperanza sobre unas bases tan inestables? Miró a Alejandro buscando respuestas, pero él solo podía ofrecer confusión y miedo. Mientras los hombres rodeaban la granja, un silencio inquietante se posicionó entre ellos como un herido impalpable. Y en el fondo, entre toda esa tensión, un eco resonó de manera sutil pero aterradora. ¿Era Alejandro realmente el hombre que parecía ser? Los secretos comenzaron a girar a su alrededor y en un instante, lo que pudo haber sido un refugio se transformó en un campo de batalla. La línea entre la verdad y la traición se difuminó con cada palabra, cada noticia que cruzaba por la garganta de Alejandro. La granja, que prometía armonía y amor, ahora se erguía como un jardín de espinas, y Luisa comprendió que este amor podía costar más de lo que había imaginado. ¿Qué decisión tomaría cuando la verdad desgarradora saliera a la luz? ¿El amor sería suficiente para sostenerlos ante un pasado que no perdona? Las nubes grisáceas se agolpaban en el cielo, como presagiando el desastre inminente. La puerta del granero se cerró tras ellos, y el murmullo del peligro inminente se instaló en su corazón. El verdadero desafío apenas comenzaba, y cada segundo que pasaba sentía que la conexión que habían construido se desgastaba lentamente, dejando huellas de desconfianza en sus almas. La oscuridad se cernía sobre ellos sin ningún alivio a la vista. El aire en el granero se sentía denso, una niebla de incertidumbre rodeaba a Alejandro y Luisa. Ellos sabían que estaban al borde de un abismo. Las palabras de los hombres rudos resonaban como un eco oscuro, desmoronando la frágil confianza que habían construido. Luisa, con sus manos temblorosas, sintió que el mundo se les escapaba. ¿Qué más sabes?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, pero cargada de una desesperación palpable. La mirada de Luisa se tornó fría, su mundo aturdido por la revelación de secretos que creía enterrados. Nunca lo había visto así, vulnerable y expuesto. Pero antes de que pudiera pensar con claridad, un estruendo sacó a ambos de sus pensamientos. La puerta del granero se abrió de golpe, y en medio del polvo, apareció un hombre alto con un abrigo negro que reflejaba una autoridad inquietante. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero sus ojos eran intensos, de una ardiente determinación. «Hermanos», dijo con un tono que erizaba la piel, «yo soy Franco. He venido a poner fin a esto». Sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar, la atmósfera se transformó. Los hombres rudos se detuvieron y la tensión se convirtió en una explosión de acciones rápidas. Las miradas se cruzaron, las palabras quedaban atrapadas en el aire. «Fuiste tú», Alejandro retrocedió, el asombro y la furia se dibujaban en su rostro. «Eres el que ha estado detrás de todo este embrollo. ¿Por qué? ¿Por qué traicionar a tu propia familia?» La revelación fue como un rayo en un cielo despejado. Franco no era solo un desconocido, era su hermano. La traición se agazapaba detrás de cada palabra que brotaba de sus labios. Luisa, asustada, dio un paso atrás. «No, no puede ser», balbuceó, su mente intentando atar cabos sueltos. «¿Qué había estado sucediendo realmente? He venido a cobrar lo que es mío. La fortuna de papá, eso que distorsionaste a tu favor. Este lugar debería ser mío», Franco gritó, su voz ahora como un filo cortante. La herida se dibujaba entre ellos como un abismo. «Siempre fuiste un envidioso», Alejandro replicó, su propio corazón latiendo con fuerza. «Todo lo que conocías se venía abajo. Nunca entendiste lo que significaba trabajar duro». La tensión era palpable.
Los hombres de la camioneta retrocedieron, observando la escena como si fueran meros espectadores de un drama desgarrador. Una voz profunda se levantó entre ellos, atrayendo la atención de todos. «Basta, ¿qué carajos está pasando aquí?». Era el segundo hombre que había venido con Franco, un rostro conocido por Alejandro. «Martin», murmuró, una agonía en su voz. «Siempre estuviste detrás de esto. La traición surcaba el aire como una tormenta, siempre estuviste celoso de lo que habíamos construido». Alejandro se sintió completamente traicionado, sus pies anclados al suelo. «Celoso, no entiendes nada, el dinero no lo es todo, has manipulado cada pieza siempre, hermano, pero hoy aquí, en este lugar que creíste tuyo, yo reclamaré mi parte. No me dejaré intimidar por tus trucos». Las palabras de Franco eran un golpe certero en el pecho de Alejandro, una verdad ensordecedora. Las sombras del granero comenzaron a alargarse y en ese momento de penumbra, un estallido resonó. Luisa, escondida entre los estantes, se agachó y lo vio, un revólver en la mano de Franco girando, temblando. «Te lo advierto, Alejandro. No quiero hacer esto, pero lo haré si es necesario». La atmósfera estaba cargada de miedo, la adrenalina estalló en los corazones como una llamarada. Las manos temblorosas de Luisa la llevaron a la parte delantera del granero. «¡Esperen! ¡Deténganse!», gritó con la voz entrecortada. Entonces, en un instante que se sintió eterno, Luisa levantó una mano y todo se congeló. La escena se detuvo, cada respiración contenida, las miradas se fijaron en ella. «No tengo miedo», declaró, su resolución quebrantando el caos a su alrededor. Pero lo que dijo a continuación cambió todo, transformando la narrativa. «No tengo miedo porque yo soy la hija de un miembro del cártel». La revelación fue un trueno que retumbó en la trascendencia. Los ojos de Alejandro se ampliaron desmesuradamente. «¿Qué? Luisa, explícate», pero ella lo sintió. Había perdido el hilo de su propia narración y la traición no solo llenaba el aire, sino que se instalaba en sus corazones. Las palabras de Luisa resonaron como un eco desgarrador de secretos ocultos. ¿Qué significaba esto? Cada mirada, cada respiración, cada susurro giró bajo esta nueva luz. La granja, ese refugio de amor y promesas, se convirtió en la sede de un nuevo conflicto. ¿Qué decisiones tomarían ahora al borde de revelaciones desgarradoras? El agobio se instaló en el ambiente. La incertidumbre reinaba. ¿Podrían sobreponerse a esto? Esa noche el cielo se oscureció sobre ellos, dejando sus vidas colgando de un hilo. La conexión que una vez pareció inquebrantable, ahora era un laberinto de mentiras y oscuridad. La verdadera batalla apenas había comenzado. La atmósfera se llenó de una tensión insoportable, como si toda la granja se encogiera a su alrededor. Luisa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a Alejandro, tratando de encontrar el Pedro del hombre que había conocido. Pero todo parecía desvanecerse ante la revelación de su padre. El aire pesaba y la incertidumbre les envolvía como una niebla densa. ¿Eres la hija del cártel?», repitió Alejandro, implorando respuestas, como si esas palabras pudieran deshacer el caos. Luisa, con lágrimas en los ojos, asintió, pero su voz era un susurro. «No elegí esto». El eco de su confesión reverberó en el granero, como un doloroso grito ahogado. La mirada de Franco, cargada de rencor, se fijó en Luisa. «¿Cómo se atreve a estar aquí, después de lo que tu familia nos hizo?». El desprecio era una flecha. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, incapaz de imaginar cómo su propio pasado había llegado para atormentarla. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta del granero se abrió de golpe una vez más. Y entonces ocurrió el inesperado. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, sus ojos fríos y explosivos como un trueno. «¡Es un asalto!», gritaron, sus voces imponentes resonando como un trueno sobre el silencio tenso. Las miradas se cruzaron y en un instante todo se volvió caótico. Los hombres de Franco se lanzaron al suelo, cubriendo sus cabezas, mientras Luisa, con el corazón en la garganta, empujó a Alejandro detrás de una pila de sacos de maíz. La confusión era total. «Rápido, busquen el dinero», uno de los asaltantes ordenó con una voz estruendosa. Alejandro miró a Luisa incrédulo. «¿Qué hacemos?». Su voz temblaba en medio de la tormenta. Ella no sabía cómo responder. El terror inundaba su mente. Era un laberinto de traiciones y secretos. «No podemos dejar que se interpongan en esto», dijo, su determinación aflorando. Luisa comenzó a recordar viejas conexiones. «Mi padre», murmuró pensativa, «puede que haya una manera de salir de esto». Alejandro la miró desconcertado. «¿Qué estás diciendo?». «Si mi padre es quien yo creo, tal vez estos hombres están aquí por él», continuó, su voz llena de un pálido pero certero coraje. «Nunca le conté a nadie que él estaba involucrado con un cártel». La revelación, entre matemática y completamente inesperada, se instaló entre ellos como un acróstico destructivo. Los asaltantes buscaban a la desesperada, vociferando, y la tensión se tornó en algo casi tangible.
Cállense y busquen rápido. El grito desgarrador golpeó el aire. Un hombre más alto que los demás fue en busca del gerente de la granja. Su mirada se detuvo en un nombre. Serrano, sé que estás aquí. Sal. Las paredes tambalearon con cada palabra que gritaba. Alejandro se sintió completamente expuesto en ese momento. Luisa de repente pareció recordar algo más. ¡Atrás!, gritó empujando a Alejandro detrás de un barril. Espera, tengo que hablar con él. Alejandro estaba atrapado en una maraña de emociones. Amor, ira, desconfianza. ¿Podían hacerles frente? No hubo tiempo para responder. Un estallido retumbó en el aire, la violencia era real, aplastante. Un disparo resonó en el granero, un cuerpo cayó y la sangre comenzó a fluir, como si de repente el horror se materializara en su realidad. Luisa gritó. Alejandro, mientras cubierta de miedo, trató de arrastrarlo a la seguridad, pero Franco, embadurnado de inconcebible traición, levantó su arma. No te acerques a él. Su voz era un torrente de furia. El eco del pánico llenó la sala y de pronto, en medio del caos, una figura del pasado apareció, un hombre de complexión robusta, con una mirada fría, que caminaba entre las sombras. ¿Recuerdas a un viejo amigo de tu papá, Franco?, dijo, sonriendo de manera inquietante. Franco se congeló, el miedo cruzando su rostro. Tú aquí. Y en ese instante, la verdad estalló como un volcán. Había mucho más en juego que la fortuna de Alejandro o el oscuro legado de Luisa. Este lugar es un centro para nuestra operación, dijo el extraño, su voz profunda y reflexiva. Y tú, Alejandro, eres el siguiente en sufrir sus consecuencias. Los ojos de Luisa se abrieron en asombro. ¿Qué? Su voz tembló. ¿Qué estás diciendo? El hombre sonrió, un gesto inquietante pero calculado. Juntos hemos estado construyendo un imperio sin siquiera saberlo. Ahora necesitamos que tomes partido, Alejandro, o te costará todo lo que amas. La sensación de una trampa se cernió sobre ellos. Alejandro y Luisa se miraron, confundidos y aterrados. Los lazos que creían tener se deshacían y la lealtad estaba en juego como un juego de tronos. Podrían salir de esto. Sus antiguas vidas estaban destinadas a destruirse en una red de mentiras y violencia. El verdadero desafío apenas comenzaba, y la granja, que solía ser un refugio de amor, se convirtió en su perdición. El aire vibraba con amenazas y el futuro se tornaba más oscuro que nunca. ¿Qué les esperaba ahora? La atmósfera se llenó de una tensión insoportable, como si toda la granja se encogiera a su alrededor. Luisa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a Alejandro, tratando de encontrar el Pedro del hombre que había conocido. Pero todo parecía desvanecerse ante la revelación de su padre. El aire pesaba y la incertidumbre les envolvía como una niebla densa. «¿Eres la hija del cártel?», repitió Alejandro, implorando respuestas, como si esas palabras pudieran deshacer el caos. Luisa, con lágrimas en los ojos, asintió, pero su voz era un susurro. «No elegí esto». El eco de su confesión reverberó en el granero, como un doloroso grito ahogado. La mirada de Franco, cargada de rencor, se fijó en Luisa. «¿Cómo se atreve a estar aquí después de lo que tu familia nos hizo?». El desprecio era una flecha. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, incapaz de imaginar cómo su propio pasado había llegado para atormentarla. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta del granero se abrió de golpe una vez más. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, sus ojos fríos y explosivos como un trueno. «¡Es un asalto!», gritaron, sus voces imponentes resonando como un trueno sobre el silencio tenso. Las miradas se cruzaron y en un instante todo se volvió caótico. Los hombres de Franco se lanzaron al suelo, cubriendo sus cabezas, mientras Luisa, con el corazón en la garganta, empujó a Alejandro detrás de una pila de sacos de maíz. La confusión era total. «Cállense y busquen rápido». El grito desgarrador golpeó el aire. Alejandro miró a Luisa incrédulo. «¿Qué hacemos?». Su voz temblaba en medio de la tormenta. Ella no sabía cómo responder. El terror inundaba su mente. «No podemos dejar que se interpongan en esto», dijo, su determinación aflorando. Luisa recordó viejas conexiones. «Mi padre», murmuró pensativa, «puede que haya una manera de salir de esto». Alejandro la miró desconcertado. «¿Qué estás diciendo? Si mi padre es quien yo creo». «Tal vez estos hombres están aquí por él», continuó, su voz llena de un pálido pero certero coraje. «Nunca le conté a nadie que él estaba involucrado con un cártel». La revelación, entre matemática y completamente inesperada, se instaló entre ellos como un acróstico destructivo. Los asaltantes buscaban a la desesperada, vociferando, y la tensión se tornó en algo casi tangible. «Serrano, sé que estás aquí. Sal». Las palabras resonaron como un estallido en el aire. Alejandro se sintió completamente expuesto en ese momento. Luisa de repente pareció recordar algo más. «Atrás», gritó, empujando a Alejandro detrás de un barril. «Espera, tengo que hablar con él».
Alejandro estaba atrapado en una maraña de emociones, amor, ira, desconfianza. ¿Podrían hacerles frente? No hubo tiempo para responder. Un estallido retumbó en el aire, la violencia era real, aplastante. Un disparo resonó en el granero, un cuerpo cayó y la sangre comenzó a fluir, como si de repente el horror se materializara en su realidad. Luisa gritó: «Alejandro». Mientras, cubierta de miedo, trató de arrastrarlo a la seguridad, pero Franco, embadurnado de inconcebible traición, levantó su arma. «No te acerques a él», su voz era un torrente de furia. El eco del pánico llenó la sala y de pronto, en medio del caos, una figura del pasado apareció. Un hombre de complexión robusta, con una mirada fría, que caminaba entre las sombras. «¿Recuerdas a un viejo amigo de tu papá, Franco?», dijo, sonriendo de manera inquietante. Franco se congeló, el miedo cruzando su rostro. «Tú aquí», y en ese instante la verdad estalló como un volcán. Había mucho más en juego que la fortuna de Alejandro o el oscuro legado de Luisa. «He venido por el trato», dijo el extraño, su voz profunda y reflexiva. «Esto no solo es sobre tu familia, Serrano, es sobre lo que hemos estado construyendo juntos. Y si no colaboras, perderás más de lo que imaginas». Las palabras cayeron como un hacha. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Que la confusión lo invadió. «¿Qué significa eso?». El extraño sonrió. «Tu hermano Franco no es quien crees. Él y yo tenemos un interés común. Este lugar es solo una fachada. Y tú estás a punto de caer en la trampa donde nadie saldrá ileso». Luisa miró a Alejandro horrorizada. «¿Qué está sucediendo? ¿Es verdad, Alejandro?». Su voz temblaba. La traición se cernía en el aire, y la granja, que había sido un símbolo de esperanza, se convertía en una trampa mortal. Alejandro sintió cómo el aire se le cortaba. «¿Es cierto que escondías, Franco?». Su voz se desgarraba por la presión de la revelación. Franco, incapaz de articular una respuesta clara, se quedó paralizado, el brillo en sus ojos de un traidor revelado. «¿Vas a dejar que esto acabe aquí?», dijo el extraño, mirando a ambos con desafío. «Es solo el principio. Ha llegado el momento de que elijas. ¿Te unirás a nosotros o serás un enemigo más? Las sombras vienen por ti, Serrano». El silencio se hizo eterno, mientras cada uno procesaba el impacto de esa verdad. Luisa miró a Alejandro, preguntándose si todavía había un camino claro entre ellos. La desesperanza se convirtió en un grito interno. En ese momento, la granja, testigo de un amor naciente, se tornó en el centro de un juego mortal donde la lealtad se desvanecía en una marea de traiciones. Los gritos resonaban a su alrededor, y el futuro que habían imaginado se desmoronaba como un castillo de naipes. El eco de la verdad resonó, y mientras se iban desvaneciendo las luces, una nueva sombra emergía en el horizonte. ¿Qué más escondería la oscuridad? La atmósfera se llenó de una tensión insoportable, como si la granja se estuviera encogiendo a su alrededor. Luisa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a Alejandro, buscando en esos ojos azules la certeza que ahora se sentía lejana. «No más secretos, por favor», murmuró ella, su voz apenas un hilo de emoción, desgarrándose entre el miedo y la traición. El extraño sonrió como si disfrutara del caos que había desatado. «Tu vida ha estado tejida con hilos oscuros desde el principio, Alejandro. Y Luisa tiene mucho más que ver con esto de lo que imaginas», dijo, señalándola con un gesto que parecía más amenazante que explicativo. Los hombres armados yacían estáticos, sus miradas fijas entre el miedo y la expectativa. Los latidos del corazón de Alejandro resonaban en su cabeza, convirtiéndose en un tambor que marcaba el tiempo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó de nuevo, la incredulidad tiñendo cada palabra. La tensión en el aire era casi palpable. «Tu fortuna, Alejandro, no es solo un negocio agrícola. Está entrelazada con el destino de Luisa», dijo el extraño, un toque de diversión en su voz. «Eres el heraldo de una herencia que no te pertenece, desde el mismo día en que decidiste enfocar tu vida en esta granja». Las palabras colisionaron con Alejandro, como si un rayo cayera en su pecho. «¿Qué significa eso? ¿Qué sabe mi familia de Luisa?». La revelación fue una patada al estómago, y el aire se volvió denso, pesado de una verdad insostenible. Luisa dio un paso atrás, confusa. «No entiendo», tartamudeó. En su mente todo se desmoronaba. «Alejandro, yo no tengo idea de lo que implica esto». Su corazón latía con tanta fuerza que casi podía sentirlo en sus manos. Pero antes de que alguien pudiera articular más, un estruendo inesperado llenó el espacio. Un disparo, un grito, el eco retumbó y la escena se desató en un caos absoluto. Todos se giraron hacia la entrada, donde la puerta del granero se había hecho añicos, y una sombra oscura se asomó, revelando una figura conocida. El padre de Luisa, el hombre que había sido un fantasma en su vida, un hombre vinculado a algo más grande que todos ellos. «Luisa, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz era un trueno en medio de la confusión.
Los hombres armados reagruparon sus miradas entre sorpresa y temor, el caos momentáneamente detenido en un instante de reconocimiento desgarrador. Alejandro, huyamos. Luisa gritó, pero su padre la interrumpió. No, no puedes escapar de lo que está destinado a suceder. Le dirigió una mirada intensa, y la sensación de que todo giraba en torno a este inesperado regreso hizo que Alejandro sintiera que la tierra se movía bajo sus pies. Se podía sentir la opresión en el aire. ¿Por qué volviste? Todo esto es un juego que no entendemos, Alejandro exclamó, su voz cargada de desesperación. Pero el giro absoluto llegó cuando el padre de Luisa reveló una verdad que cambiaría todo. Porque tú, Serrano, eres parte del legado que hemos construido, y Luisa, ella es la clave. Es la única que puede unir ambos mundos. Los ojos de Luisa se agrandaron al escuchar las palabras de su padre, llenos de horror y confusión. ¿Qué significa eso? ¿Qué legado? Su voz temblaba como una hoja arrastrada por el viento. El padre respiró hondo, como si todo su mundo estuviera a punto de tambalearse. No lo entiendes. El cartel necesita de tu unión. Luisa, eres la hija de un importante miembro, y tú, Alejandro, has sido elegido para. Comenzó, pero no terminó. Un segundo disparo resonó y un grito surgió del fondo del granero. Un hombre, uno de los asaltantes, había caído. El aire se volvió helado. La sangre goteó al suelo y los murmullos comenzaron a surgir entre todos los presentes. La escena se tornó caótica nuevamente. Alejandro miró a Luisa, buscando respuestas, buscando alguna señal de lo que podía ser. ¿Esto es lo que somos?, preguntó, su voz llena de una mezcla de rabia y tristeza. No. Luisa gritó, pero la confusión era evidente en su rostro. Las conexiones familiares que creían conocer estaban a punto de romperse en mil pedazos. Las lealtades se desdibujaban. Mientras el aire se volvía pesado y espeso, Luisa sintió que el tiempo se detuvo. Las revelaciones se amontonaron como masas de tormenta en su mente. La conexión que habían construido, el amor entre ellos, ahora se enfrentaba a un abismo de secretos y traiciones. Y entonces, con un leve destello de esperanza perdida, la realidad los golpeó nuevamente. El verdadero corazón de esta historia no solo residía en su amor, sino en cómo sus familias estaban entrelazadas en un juego peligroso. La lucha recién comenzaba. Desconcertados, miraron a su alrededor con un futuro desgarrándose ante sus ojos. La clave de todo eso podría ser el secreto más oscuro que cualquier persona hubiera imaginado. Y el tiempo se les estaba escapando. ¿Qué decisiones tomarían ahora, con todo en juego? La atmósfera se llenó de una opresión insoportable, como si la granja se hubiera convertido en un ataúd. Luisa, con el corazón latiendo ferozmente, miraba a Alejandro, buscando respuestas en aquellos ojos azules que antes le traían consuelo. No más secretos, por favor, susurró, la desesperación quebrando su voz. El aire era denso, pesado con palabras no dichas. El extraño sonrió, su presencia incitaba a la confusión. Tu vida ha estado tejida con hilos oscuros desde el principio, Alejandro. Y Luisa tiene mucho más que ver con esto de lo que imaginas. Su tono chillón hacía que un escalofrío recorriera la piel de ambos. ¿Qué? La incredulidad estampó su rostro. ¿Qué sabes de Luisa? Tu fortuna no es solo un negocio agrícola. Estás atado a un destino que ni siquiera conoces, desde el mismo día en que decidiste quedarte aquí. Las palabras caían como losetas sobre ellos. Alejandro sintió que el suelo se movía. ¿Qué significa eso?, exigió, su voz elevada con la angustia que le desgarraba el pecho. Luisa se encogió, la confusión y el terror inundaban su mente. Alejandro, no entiendo. Justo cuando la confusión iba a crecer, un estruendo retumbó. La puerta del granero se hizo añicos y hombres armados irrumpieron, sus rostros estaban ocultos tras máscaras negras. «Es un asalto», gritaron, el caos estalló instantáneamente. Luisa y Alejandro se miraron en silencio, con los corazones latiendo a mil. «Atrás», le grité a Alejandro mientras empujaba a su lado detrás de un barril de maíz. En medio del desorden, la figura del padre de Luisa irrumpió con voz de trueno. «Luisa, ¿qué haces aquí?». Su tono resonante cortó el aire, llenando el espacio de reverberaciones. La confusión se desbordó una vez más. «Ellos vienen por mí, por nosotros». Un segundo disparo retumbó por el granero, un grito, el aire se volvió helado. Alejandro miró a la izquierda y vio a un hombre caer, con los ojos vidriosos. La sangre comenzaba a brotar, tiñendo el suelo como un brote de desesperación. «No», Luisa gritó, su voz una mezcla de horror y miedo. Pero justo en aquel momento, el padre de Luisa se volvió hacia Alejandro. «No sabes lo que has comenzado», dijo con voz profunda y calada, el dolor en sus ojos palpable. Alejandro sintió un latido de su corazón detenerse. «Eres parte de algo mucho más grande, algo que se ha tejido desde antes de que nacieras». Los hombres armados comenzaban a moverse más, buscando cubrirse.
¿Qué estamos haciendo aquí? Alejandro gritó por encima del mar de caos, buscando respuestas, pidiendo luz en la oscuridad. No puedo explicarte ahora, las consecuencias vendrán, respondió su padre mientras se dirigía hacia la puerta destrozada. Pero de repente, una explosión en la parte trasera del granero hizo que todos se volvieran. El miedo se instaló como un frío agudo, de los escombros emergió una figura. Era Franco, su hermano, cubierto de sangre y polvo. Su mirada estaba repleta de un rencor palpable. «Esto es tu culpa, lo perdiste todo por tu codicia», gritó, y su voz resonó como un eco de traición. Entonces, el giro inesperado golpeó con fuerza. Franco desenfunda un arma de su chaqueta. «No puedo permitir que esto continúe. La familia está por encima de todo, incluso de ti». Alejandro paralizó la respiración, la ira y el miedo chocando en su pecho. Aquí se encontraba, cara a cara con su hermano, el verdadero traidor. El silencio se instaló como una niebla densa. La violencia que había estado siempre al borde ahora emergía, su vida entera colgando del hilo más delgado. La traición no solo era de Franco, era un hilo que conectaba a todos en medio del caos. El rostro de Luisa se volvió pálido. «¿Qué has hecho, Franco?». Su voz era un eco de desazón, el dolor se reflejaba en sus ojos. Todo aquello que habían creído, toda la fe que habían puesto en sus relaciones, estaba a punto de desmoronarse. «Tú no lo entiendes. Necesito esto, necesito que la familia sea leal. Ya no hay lugar para sombras», gritó Franco, su rostro enrojecido por la rabia. El aire, antes cálido, se transformó en un viento gélido. Las revelaciones de esa noche giraban a su alrededor. Esa granja, esa vida que habían construido, se convertía en cenizas ante sus ojos. «¿Qué harás, Alejandro?», preguntó Luisa con una voz quebrada, su incertidumbre llenaba el ambiente. «¿Protegeré lo que me pertenece o lo perderé todo?». Mientras giraba para enfrentar a su hermano, las sombras del pasado se cernían sobre ellos. La oscuridad ya no era solo un secreto, era una sentencia. La tensión se hizo tangible, cada latido un pulso de urgencia. La batalla por sus corazones se estaba intensificando y aunque la verdad estaba a punto de revelarse, sabían que el futuro jamás sería el mismo. El destino estaría marcado por el eco de sus decisiones en ese instante crucial. La atmósfera se llenó de una opresión insoportable, como si la granja se hubiera convertido en un ataúd. Luisa, con el corazón latiendo ferozmente, miraba a Alejandro, buscando respuestas en aquellos ojos azules que antes le traían consuelo. «No más secretos, por favor», susurró, la desesperación quebrando su voz. El aire era denso, pesado con palabras no dichas. El extraño sonrió, su presencia incitaba a la confusión. «Tu vida ha estado tejida con hilos oscuros desde el principio, Alejandro, y Luisa tiene mucho más que ver con esto de lo que imaginas». Su tono chillón hacía que un escalofrío recorriera la piel de ambos. «¿Qué?». La incredulidad estampó su rostro. «¿Qué sabes de Luisa? Tu fortuna no es solo un negocio agrícola. Estás atado a un destino que ni siquiera conoces, desde el mismo día en que decidiste quedarte aquí». Las palabras caían como losetas sobre ellos. Alejandro sintió que el suelo se movía. «¿Qué significa eso?», exigió, su voz elevada con la angustia que le desgarraba el pecho. Luisa se encogió, la confusión y el terror inundaban su mente. «Alejandro, no entiendo». Justo cuando la confusión iba a crecer, un estruendo retumbó. La puerta del granero se hizo añicos y hombres armados irrumpieron, sus rostros estaban ocultos tras máscaras negras. «¡Es un asalto!», gritaron, el caos estalló instantáneamente. Luisa y Alejandro se miraron en silencio, con los corazones latiendo a mil. «¡Atrás!», le grité a Alejandro mientras empujaba a su lado detrás de un barril de maíz. En medio del desorden, la figura del padre de Luisa irrumpió con voz de trueno. «Luisa, ¿qué haces aquí?». Su tono resonante cortó el aire, llenando el espacio de reverberaciones. La confusión se desbordó una vez más. «Ellos vienen por mí, por nosotros». Un segundo disparo retumbó por el granero, un grito, el aire se volvió helado. Alejandro miró a la izquierda y vio a un hombre caer, con los ojos vidriosos. La sangre comenzaba a brotar, tiñendo el suelo como un brote de desesperación. «¡No!», Luisa gritó, su voz una mezcla de horror y miedo. Pero justo en aquel momento, el padre de Luisa se volvió hacia Alejandro. «No sabes lo que has comenzado», dijo con voz profunda y calada, el dolor en sus ojos palpable. Alejandro sintió un latido de su corazón detenerse. «Eres parte de algo mucho más grande, algo que se ha tejido desde antes de que nacieras». Los hombres armados comenzaban a moverse más, buscando cubrirse. «¿Qué estamos haciendo aquí?». Alejandro gritó por encima del mar de caos, buscando respuestas, pidiendo luz en la oscuridad. «No puedo explicarte ahora, las consecuencias vendrán», respondió su padre mientras se dirigía hacia la puerta destrozada. Pero de repente, una explosión en la parte trasera del granero hizo que todos se volvieran. El miedo se instaló como un frío agudo. De los escombros emergió una figura.
Era Franco, su hermano, cubierto de sangre y polvo. Su mirada estaba repleta de un rencor palpable. «Esto es tu culpa, lo perdiste todo por tu codicia», gritó, y su voz resonó como un eco de traición. Entonces el giro inesperado golpeó con fuerza. Franco desenfunda un arma de su chaqueta. «No puedo permitir que esto continúe. La familia está por encima de todo, incluso de ti». Alejandro paralizó la respiración, la ira y el miedo chocando en su pecho. Aquí se encontraba, cara a cara con su hermano, el verdadero traidor. El silencio se instaló como una niebla densa. La violencia que había estado siempre al borde ahora emergía, su vida entera colgando del hilo más delgado. La traición no solo era de Franco. Era un hilo que conectaba a todos en medio del caos. El rostro de Luisa se volvió pálido. «¿Qué has hecho, Franco?» Su voz era un eco de desazón, el dolor se reflejaba en sus ojos. Todo aquello que habían creído, toda la fe que habían puesto en sus relaciones, estaba a punto de desmoronarse. «Tú no lo entiendes. Necesito esto, necesito que la familia sea leal, ya no hay lugar para sombras», gritó Franco, su rostro enrojecido por la rabia. El aire, antes cálido, se transformó en un viento gélido. Las revelaciones de esa noche giraban a su alrededor. Esa granja, esa vida que habían construido, se convertía en cenizas ante sus ojos. «¿Qué harás, Alejandro?», preguntó Luisa con una voz quebrada, su incertidumbre llenaba el ambiente. «Protegeré lo que me pertenece o lo perderé todo». Mientras giraba para enfrentar a su hermano, las sombras del pasado se cernían sobre ellos. La oscuridad ya no era solo un secreto, era una sentencia. Pero la situación dio un giro brusco cuando, de repente, el suelo tembló. Un rugido ensordecedor sacudió el granero. Los hombres armados perdieron el equilibrio, el pánico estalló. La puerta de atrás se abrió de par en par y una figura apareció, iluminada por un destello de luz de la luna que se filtraba a través de los escombros. Era una mujer imponente y serena, con un aire de autoridad que detuvo a todos en seco. «Así que aquí es donde se lleva a cabo la traición familiar». Su voz resonó con una certeza escalofriante. Los presentes se quedaron boquiabiertos. Todos la reconocieron. Era la madre de Alejandro, desaparecida hacía años. «¿Qué, mamá, eres tú?». Alejandro a duras penas podía hablar, su mente luchando por entender. La última vez que la había visto era solo un niño atrapado en el torbellino del dolor. ¿Cómo había regresado? «Franco, Alejandro, Luisa, nada de esto debería haber sucedido. He estado observando, y lo que es más importante, he venido a hacer justicia». Su mirada viajaba de uno a otro, sus ojos glacialmente claros, llenos de un poder que dejaba sin aliento. La revelación los golpeó como un rayo. Nunca imaginaron que la mujer que creyeron muerta regresaría en un momento tan crucial. «Es hora de que sepas la verdad acerca de tu legado y lo que realmente significa ser un serrano». El mundo pareció detenerse. Las grietas de sus vidas se expandieron de repente, como si la tierra misma temblara bajo el peso de su retorno. Todo lo que creían saber se desvaneció. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué justicia caería sobre ellos? Las pruebas de su sangre se desnudaban, dejando una claridad aterradora, y en el aire oscuro se sentía un giro monumental. La lucha apenas comenzaba, y aquel giro inesperado los dejaría a todos a merced de lo que verdaderamente significa la lealtad familiar. La atmósfera se densificó aún más al escuchar la revelación de la madre de Alejandro. «He venido a hacer justicia», declaró, y sus palabras resonaron en el aire como un trueno. La tensión acumulada se palpaba y Alejandro no podía apartar la mirada de su madre. Había tantas preguntas hirviendo en su interior. «¿Dónde has estado? ¿Por qué volviste justo ahora?». La incredulidad hizo que su corazón latiera con fuerza. Luisa temblaba a su lado, demasiado abrumada por la magnitud de la situación. «Porque es hora de desvelar la verdad que ha estado oculta», continuó su madre mientras el ruido de los hombres armados se desvanecía un poco, cautivados por la presencia de la mujer que creían muerta. «La familia no es solo un vínculo de sangre, Alejandro, también es un camino que hemos elegido». Sus ojos, llenos de secretos, se fijaron en todos ellos. Pero de repente, un estruendo en la parte trasera del granero interrumpió la escena. La puerta, hecha añicos, fue empujada violentamente. Todos volvieron la mirada, paralizados por lo que sería una revelación aún más inesperada. Dos figuras emergieron de las sombras, iluminadas por la luna que brillaba a través de los destrozos. Alejandro sintió como si el aire le faltara. Era su padre y su hermano pequeño Miguel, que estaban haciendo aquí. «Papá, Miguel», su voz salió entrecortada. La confusión se mezclaba con el miedo en esas miradas. «Alejandro, retrocede», gritó su padre mientras se precipitaban hacia ellos, pero ya era demasiado tarde. Miguel, con sus ojos ardientes, se abalanzó sobre Franco. «Tu traidor, no puedes arruinarlo todo de nuevo». La tensión se disparó con esa declaración. «¿Qué haces, Miguel? Detente», retumbó Franco, pero solo había furia en los ojos de su hermano.
En un parpadeo se desató un forcejeo. La confusión reinó en el ambiente. Luisa miró a Alejandro, su rostro pálido. ¿Qué está pasando? ¿Quién más está involucrado? La sensación de traición se sentía abrumadora. ¿Acaso toda la familia estaba detrás de un entramado de secretos? La escena se tornó caótica. Miguel se tumba sobre Franco y los disparos volvieron a resonar. No, Miguel, sal de ahí, aulló Alejandro, temiendo lo peor. Con un movimiento rápido, una bala disparada impactó cerca, seguido por un grito desgarrador. No, gritó Luisa, y sin pensarlo se lanzó hacia el tumulto. Pero lo que sucedió a continuación fue impactante. En medio del caos, ella alcanzó a aferrar la mano de Franco justo cuando Miguel caía al suelo herido. Se produjo un silencio absoluto. Todos se quedaron mirando. Un hilo de sangre surcó la frente de Miguel, cubriendo su rostro pálido. No podía ser real. Miguel, Alejandro gritó, corriendo hacia su hermano. La escena se congeló en una imagen de horror. Luisa miró a Franco, los ojos llenos de confusión. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué hubo un disparo? El eco de su pregunta reverberó en el aire, pero nadie tenía respuesta. Llamen a una ambulancia, pidió Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. El sufrimiento de su hermano era más que palpable. La madre de Alejandro, visiblemente conmocionada, finalmente dejó caer una revelación que cambiaría su vida para siempre. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Alejandro, su voz llena de angustia. «¿Qué más estás ocultando?». Con lágrimas en los ojos, ella dijo: «Lo que muchos no saben es que Miguel es mi hijo y el padre de Luisa, es el líder del cártel». Las palabras se deslizaron por sus labios como un veneno, devastando cualquier sentido de lealtad. El mundo de Alejandro se desmoronó nuevamente. «¿Qué dices?», murmuró, sintiendo como si su corazón se rompiera. La conexión entre ellos era más profunda y peligrosa de lo que jamás imaginó. La familia, ese lazo sagrado, ahora se convertía en un terreno de traición. Luisa, asustada y desconcertada, intentó comprender. «Soy parte de esto, no. Esto no puede ser real». La conmoción llenó el aire, como si todos estuvieran dentro de una tormenta sin rumbo. El silencio se transformó en un clamor de desesperación. El amor, la traición, el dolor, todo se mezclaba en un remolino de sentimientos contradictorios. ¿Podrían levantarse de esta devastadora verdad? ¿Qué harían ahora? La granja que había sido refugio se erguía como un campo de batalla. Y el final de esta historia, como una sombra, se cernía sobre ellos, dispuesto a transformar todo lo que jamás creyeron conocer. La atmósfera en el granero era insostenible. La verdad golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Mira a su madre, el dolor en su mirada era innegable. «Es hora de que conozcas el verdadero legado de los Serrano», dijo ella. Sus palabras temblaban entre el miedo y la determinación. El caos que los rodeaba se sentía lejano, como un eco distante. ¿Podían realmente enfrentarse a lo que significaba ser parte de esa familia? «Basta», gritó Miguel, todavía herido, desangrándose en el suelo. «Esto no es un juego». Su voz, llena de angustia, resonó en el aire como un llamado a la cordura. Alejandro se sintió dividido entre el amor por su hermano y la urgencia de entender la complejidad de la situación. «Ustedes no saben nada», dijo Franco, su voz crujía de rabia. «Creen que pueden salir libres de esto como si nada hubiera pasado. Esto es nuestra vida, necesitamos proteger lo que es nuestro». La madre de Alejandro dio un paso al frente, su figura infundida de autoridad. «Esto no se trata de posesiones, Franco. Se trata de elegir un camino. La familia no puede seguir destruyéndose entre sí». La resonancia de sus palabras llenó el granero y la verdad se volvió insoportable. Luisa, con el pecho apretado, sintió el peso de la historia familiar aplastándole el alma. «No podemos permitir que esto termine en tragedia, no nuevamente». Luisa exclamó, mirando a todos, su voz era un grito lleno de verdad. Quería salvarlos a todos de sí mismos. «Podemos romper el ciclo, podemos comenzar de nuevo». Y en ese instante, mientras el silencio comenzaba a asentarse, el camino se mostraba ante ellos como un horizonte incierto. Alejandro extendió su mano hacia Luisa, quien lo miró con esperanza en sus ojos. «Si queremos sanar, necesitamos enfrentarnos a la verdad». Juntos fue un momento de claridad. La habitación se hizo eco de sus respiraciones entrelazadas. Igual que las semillas que habían cultivado en la granja, sus vidas estaban listas para florecer, pero solo si decidían dejar atrás las sombras del pasado. «¿Y qué si el cártel está detrás de nosotros?», dijo su madre, su voz casi un susurro. «Siempre fue una opción, pero nunca quisimos que ustedes estuvieran involucrados. Luisa es parte de esto, así como tú, Alejandro. Juntos podemos cambiarlo todo». Miguel, aún lánguido, se levantó, la decisión reflejada en su rostro. «Es hora de que nuestra familia finalmente se una en lugar de separarse. No más traiciones. No más secretos.
Después de lo que pareció eterno, cada uno respiró profundamente, sintiendo un nuevo aire de determinación. Finalmente, la verdad había salido a la luz y con ella la esperanza comenzó a brotar. Un cambio estaba por venir y juntos se enfrentarían a lo que fuera que el destino les deparara. Las sombras de su historia no podían disiparse instantáneamente, pero el primer paso estaba dado. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Alejandro miró a Luisa, quien le devolvió la mirada con ternura. «No importa lo que pase, estoy contigo». «Yo también», dijo ella, y comenzó a despejar el camino hacia la salida. Mientras miraban hacia el futuro, el granero no representaba más que la cárcel de sus secretos, ahora se convertía en el lugar donde por fin comenzaron a sanar. La vida era incierta, pero juntos, de pie como familia, sabían que podían enfrentarse a lo que se les presentara. La conexión que habían formado era más fuerte que todos los retos que habían enfrentado. La granja, una vez un campo de batalla, ahora florecía como un símbolo de su nueva vida. Y así, con la noche cayendo sobre el horizonte, un nuevo capítulo se abría para ellos, lleno de esperanza y promesas. Pero ¿qué desafíos les esperaban? Solo el tiempo lo diría. Pero antes de que te vayas, espera un momento. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No puedes quedarte fuera de lo que se viene. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para hacerlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora mismo.